Pues bueno, ya estamos muy pendientes se lo venimos contando desde primera hora de la mañana en Más de Uno con Carlos Alsina de todo lo que se vive en el Levante español con esa Dana. Le voy a saludar a Santiago Gastelumendi, es director de estrategia y coordinador de Euskalmet. Santiago, Eguerdión. Muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ya hemos venido A contando vosotros. durante toda la mañana lo que ha pasado allí. Eso que ha pasado allí en el Levante, en la cuenca mediterránea, ¿podría ocurrir aquí? Lo digo porque no sé si el agua del Cantábrico, se está calentando tanto como para que llegase una dana de estas características. A ver, es difícil de precisar porque estamos hablando de situaciones absolutamente excepcionales, ¿de acuerdo? Entonces, difícil de precisar. Pero, como bien apuntas, en este fenómeno el que ha sucedido ayer, hoy y en próximos días todavía va a dar algo de guerra, influye mucho la temperatura del Mediterráneo. Entonces, difícil de precisar y de contestarte. En el corto plazo es muy difícil que el Cantábrico adquiera las temperaturas que puede tener el Mediterráneo en esta época, incluso en precedentes. Y también históricamente sabemos, lo mejor suele ser mirar un poco la historia, ¿no?, que este tipo de fenómenos, no con esta magnitud y esta generalización del que ha habido en esta época, pero es algo que antes se llamaba gota fría y es una cosa bastante recurrente en ese área del Mediterráneo, particularmente en Levante, Cataluña, etcétera, ¿no? Entonces, hay cierta recurrencia de estos fenómenos catastróficos, lo cual no significa que la situación vivida y que estamos viviendo ahora en esa zona de la península sea absolutamente excepcional. Pero todos recordamos las famosas gotas frías históricas, entonces ahí sí hay cierta recurrencia. Pero es verdad que Otra cosa... Sí, perdona. No, creo que iba en la línea de lo que me ibas a decir. Otra cosa es el impacto. Aquí lo importante no acaba siendo, aunque también, no acaba siendo el dato meteorológico, los récords de precipitación acumuladas, que algunos son apabullantes. Creo que por ahí hay registros de menos de 24 horas por encima de 400 litros o 300 litros en 24 horas de forma generalizada. Esos son verdaderas burradas de precipitación. Pero yo te diría que no está tanto ahí la noticia como luego en el impacto, ¿no?, en la recurrencia, en el que ha estado precipitando mucho en el mismo sitio. Las crecidas han sido espectaculares y, claro, ahí lo importante es el impacto. Y en cuanto que metemos vidas humanas de impacto, ya no hay forma de utilizar los datos cuantitativos, ¿no? Ya ahí lo que importa es el dato cualitativo, ¿no? Entonces, daños ha habido muchas veces. Yo creo que esta magnitud de desastre, no sé, las últimas noticias llevamos, bueno, no sé ahora en cuánto estamos. Ahora en 62 muertos y decenas de desaparecidos, sí. Claro, te iba a decir por encima de 50, y tal y como están narrando un poco la situación, es la típica situación que seguirá subiendo, porque habiendo desaparecidos y constancia de coches que llevan gente dentro, etcétera, eso puede subir más incluso, ¿no? Entonces, un desastre absoluto. Al margen de toda esa cantidad de agua que ha caído, ¿la orografía también tiene algo que ver para que luego eso dé lugar al desastre que ha dado lugar? Mira, todos son factores que van aportando a aproximarnos a un posible desastre. El primero está en ocupar las llanuras de inundación de los ríos. Pero cuando llegamos a estas proporciones, o incluso haciendo las cosas medianamente bien, y yo creo que ya últimamente las cosas se están haciendo medianamente bien, a pesar de los sistemas de alerta temprana, a pesar de las coordinaciones en Euskadi que son magníficas entre la Agencia Vasca del Agua, la Agencia Vasca de Meteorología, URA y Euskalmet, y también de emergencias, etcétera, a pesar de todo eso, que entiendo que en esa parte en España también cosas se hacen parecidas, o algunas mejores, otras peores, a pesar de todo eso, estamos en situación de desastre. Eso significa que estamos ante algo que es el extremo del extremo. Ahí es donde realmente entran muchos factores. Todos son factores que aportan a lo malo, ¿vale?, pero sumados puede acabar siendo mucho peor. La clave en estas situaciones, y eso ya está perfectamente estudiado y está caracterizado, y así es donde, como están dando los mensajes las autoridades y los servicios de emergencia, la clave es reducir la movilidad de manera absoluta. Y sobre todo hacer caso a las instrucciones. La autoprotección es muy importante. Es una pena, pero no puede haber fallecidos porque alguien ha ido a buscar su coche o porque estaba preocupado de que su coche se lo lleva a la riada. Eso tenemos que metérnoslo en la cabeza. Es imposible. En ese extremo de las cosas, lo material no tiene importancia y nadie se debe preocupar de si yo he dejado mi portátil con mi disco duro de la vida mundial en mi coche, etcétera, etcétera. O sea, es importantísimo ese tipo de autoprotección. Y luego los mensajes de reducir la movilidad, de no hacer viajes, yo diría es que ni los imprescindibles, eso es importantísimo para evitar fallecidos, ¿no? Entonces, que no sé si a pesar de las coordinaciones... Que no sé si ayer llegaron un poco demasiado tarde.
Pues mira, no te puedo decir si llegaron tarde o no. Sí soy consciente que los servicios meteorológicos que operan en aquella zona tienen avisos rojos y avisos naranjas. Y sí soy consciente que ha habido llamadas generalizadas a móviles para intentar reducir la movilidad. Entonces no soy capaz de valorarte el hecho concreto de actuación allí. Tengo poco tiempo, Santiago. Sí. Hoy inevitablemente hemos echado la vista atrás y quienes las vivimos nos hemos acordado de las inundaciones del 83. Que hoy daba yo el dato, estamos hablando de que en 24 horas cayeron 500 litros, 34 víctimas mortales. ¿Qué comparativa podemos hacer en cuanto a volumen de agua, en cómo se sucedieron los hechos respecto a lo del 83 con la dana que ha asolado Levante estas últimas horas? Bueno, datos del 83. El dato que dabas que rondaba los 500 litros es un dato puntual de un pluviómetro. Ajá. De forma generalizada, hay estudios que indicarían que está más cerca de 200, 300. Es verdad que generalizado, pero bueno, generalizado a nivel de Euskadi. Y también acordaros que también afectó otras partes en Cantabria, por ejemplo, afectó. Entonces, fijaros ya las dimensiones de las que hablamos, son ya bastante más reducidas. Uh-huh. Posibles comparativas, mira, el fenómeno físico, es decir, detrás de las del 83, también está el palabro Dana, de presión aislada en niveles altos, también está ahí. También está otro palabro, que es un sistema convectivo mesoescalar, también estuvo ahí en el 83, y son dos palabras que también aparecen en esta situación desastrosa que se ha vivido en esa parte de la península, ¿no? Entonces, te diría que hay diferencias y hay otras cosas que pueden ser comparables. Pero las cantidades de precipitación, incluso estas de las que hablamos ahora, son más generalizadas y son más abundantes de las que hubo en las del 83. Y luego también es importante para que veamos un poco la dimensión del desastre. No tiene nada que ver el cómo se estaba preparado frente a estas situaciones en el 83 o cómo podemos estar preparados para afrontar estas situaciones en el 2024. Ha pasado mucho tiempo. Los sistemas de alerta temprana han mejorado mucho, la coordinación entre instituciones ha mejorado mucho, pero evidentemente el hecho de que es como decíamos antes, es el extremo del extremo, eso fundamentalmente hace que sean unas cosas pues bastante difíciles, claro, de gestionar, ¿no? Santiago... Pero yo os digo que aquí fundamental es la autoprotección y hacer caso estrictamente a lo que digan las autoridades. Pues con ese mensaje nos quedamos. Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y coordinador de Euskalmet. Es que ricasco, un saludo. A vosotros, agur.